Gaia. 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. Uno de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Buenos días, soy Valeria Román Vargas, están conmigo Katiana Murillo y Cintia Calderón. Hoy nuestro invitado es Javier Rodríguez, director ejecutivo de Promar. Promar es una fundación costarricense sin fines de lucro que busca conservar los ecosistemas marinos de Costa Rica mediante la educación ambiental, la mitigación y la injerencia en políticas de manejo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. Estamos aquí para servirles, ojalá que sea de utilidad. En Costa Rica, el territorio marino es 11 veces más grande que el terrestre, pero a veces se nos olvida la importancia de estos recursos marino-costeros. ¿Cómo es que el cambio climático afecta a nuestros océanos? Es una pregunta que habría que enfocarla de varios ángulos porque es muy amplia y realmente que uno lo puede poner en perspectiva del momento en que el cambio climático es global, en primer lugar, ¿verdad? Que afecta desde los aspectos más abióticos del sistema, la temperatura del agua, el nivel del mar, las corrientes marinas, hasta los aspectos más biológicos, ¿verdad? Que normalmente ambos, tanto los no biológicos como los biológicos, pues nos impactan directamente a nosotros también como parte del ecosistema que compartimos ahí, ¿verdad? En ese límite entre una pura costa entre la tierra y el mar, pero que muchas veces, aún yendo mar adentro, pues hay muchas cosas que nos pueden afectar porque las actividades humanas se han extendido a todos los océanos también, ¿verdad? Es una realidad. Pero sin duda que el tema costero es el más delicado en cuanto a los cambios y los efectos que se están llevando hoy en día por el impacto del cambio climático global. Lo que atañe, digamos, a la parte más biológica son impactos también muy diversos, muy variados, pero casi que sin excepción nos afectan directamente. Y en el caso de los aspectos no biológicos, pues solo tenemos que pensar en la invasión que está haciendo el mar en muchos puntos de la costa de nuestro país, que ya sí son impactos generales de la vida diaria. Gaia. ¿Cuáles especies podríamos decir que son representativas de Costa Rica que se pueden ver afectadas? Especies migratorias, ¿verdad? Que normalmente son especies grandes, de gran tamaño. Podemos hablar desde aves marinas hasta ballenas, grandes peces pelágicos, por ejemplo, lo que son los atunes, los picudos, los dorados. Los que están más en profundidades. Digamos en más mar abierto. Más mar abierto. No necesariamente grandes profundidades, pero sí ya más o menos lejos de la costa. Y si hablamos de las ballenas en nuestro país, ni decir, ¿verdad? Son fuente importantísima de generación de turismo. Y el principal impacto que se prevé en muchas de estas especies es que modifiquen sus rutas de migración. Pues el tema es bastante sencillo. Simplemente dejarían de venir por acá. Y desde un punto de vista, digamos, geográfico y de lo que significan las migraciones, normalmente las especies que tenemos acá, porque son parte, aunque sea temporal, de nuestra fauna, no es que nos visitan, sino que vienen aquí a dar a luz, de manera que es parte fundamental de su ciclo de vida. Son especies que buscan los trópicos para tener condiciones más amigables para sus crías, ¿verdad? Y no los mares fríos del Ártico, del Antártico, que en invierno se ponen además muy crudos, entonces buscan aguas tropicales para dar a luz en mejores condiciones. Gaia. Problema que se presenta con el cambio climático es que podrían encontrar aguas cálidas mucho más al norte o más al sur de lo que lo hacen actualmente. Las que antes estaban muy heladas, ahora están más cálidas, entonces ya no necesitarían por acercarse lo menos el viaje no ser tan largo.
Una ballena aquí recorre menos de 5.000 kilómetros de ida y 5.000 de vuelta para llegar acá. Impresionante. Y en el mejor de los casos, en muchos casos es bastante más todavía. Entonces, en la naturaleza, pues el ahorro de energía es instintivo casi. Ojalá nosotros lo tuviéramos más en el chip genético, ¿verdad? Ojalá fuéramos más animales. Exacto. Y entonces, desde ese punto de vista, pues el animal apenas encuentra mejores condiciones, ahí se queda. Entonces, eso es uno de los temas, digamos, más críticos desde el punto de vista de lo que es turismo, que ahorita el turismo marino está siendo de mucha importancia, no solo en nuestro país, pero si señalamos el caso nuestro, pues de forma particular, ¿verdad? Y sobre todo especificando un poco más en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur, son temas clave. Las especies de peces migratorios, los grandes pelágicos que se llaman normalmente, los atunes, los pez vela, pez espada, marlins, también si modifican sus rutas de migración podrían tener impacto grande en la pesca deportiva, que también tiene un aporte grande en los ingresos al país anuales. Y no nos vamos a meter en el momento en que uno pueda estar o no de acuerdo con esa actividad que tiene algunos bemoles, ¿verdad? Los tiburones también. Hay especies que son migratorias y que son fuente de alimento y de turismo en diferentes partes de nuestra región, y Costa Rica no es la excepción. Y también, digamos, en el caso de aves marinas, aunque eso es un tema menos conocido, pero actualmente los tours de observación de aves marinas también se están incrementando y hay especies que podrían también modificar sensiblemente sus migraciones, ¿verdad? Digamos que ese tema de las especies migratorias es tema grande. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Uno de los factores que está, digamos, teniendo serio impacto producto del cambio climático es la acidificación de los océanos. El pH del mar, digamos, el agua, tanto la del mar, el agua dulce, en condiciones normales tienden a tener un pH de 7, es decir, ni muy ácido ni muy básico o alcalino. Pero el aumento del CO2 en los diferentes niveles del planeta está haciendo que la acidez del agua del mar se incremente, y esto tiene también impactos muy grandes en arrecifes de coral, para comenzar, y los arrecifes ya de por sí afectados también por incrementos en la temperatura del agua. Los arrecifes son elementos cruciales para protección de la costa contra tormentas, el mismo cambio climático, ¿verdad? Pero si van deteriorándose rápidamente, pues su capacidad va disminuyendo igualmente rápido, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un factor doble, porque los arrecifes, además de tener esa función normal de proteger la costa, son una fuente grande de turismo también, sobre todo para buceo y snorkel, ¿verdad? Que aquí también tradicionalmente ha sido una fuente de ingresos importante, de manera que pues por ahí también, además de los problemas que ya tenían los pobres arrecifes con la deforestación, ¿verdad? Que causa mucho exceso de sedimentación de los ríos al mar, pues ahora también hay que agregarle el aumento de la temperatura y la acidificación de las aguas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista biológico, los impactos son muy amplios, y también hay especies, que es otro tema, digamos, que con frecuencia no se divulga con la suficiente frecuencia. Es el tema de las especies marinas, que también son sensibles ya, así como una forma general, a la temperatura del agua, cambios importantes en la temperatura del agua. Y sobre todo lo que son especies que tienen etapas larvales sensibles, ¿verdad? Y ahí incluimos crustáceos, de nuevo fuentes de alimento importantísimas para los seres humanos, y por supuesto con un papel muy importante en el ecosistema. También están incluidos calamares, peces, de manera que el tema aquí más problemático, diría yo, es tener recursos suficientes para monitorear cuáles van siendo los cambios. Ojalá fuera al día, ¿verdad? Como está haciendo actualmente el Miosimar de la UCR, que está monitoreando tanto en el Pacífico como en el Caribe los cambios en el nivel del mar, ¿verdad? Y ahí el monitoreo es diario. Pero desgraciadamente con el tema biológico es mucho más complicado y mucho más costoso también. Qué
impacto tendría todos estos cambios para las comunidades costeras que sobreviven a partir de actividades como la pesca, tanto para su sustento diario como la venta y todo esto? Bueno, el impacto es muy grande. Si pensamos en que algunas comunidades aquí incluso han abandonado totalmente la pesca para dedicarse a las actividades de turismo marino, pues realmente que los impactos son grandes. La pesca artesanal desgraciadamente siempre ha sido, ¿verdad?, como muy marginada en el país, y desde esa perspectiva pues para muchos se ha convertido el tema turístico en una alternativa, porque ellos mismos se han dado cuenta que es mucho más productiva, requiere menos esfuerzo. Preparar el alisto, que llaman los pescadores, para una semana en el mar es una cosa realmente complicada. Y pues para llevar un grupo de turistas nada más tienen que esperarlos a que lleguen, pues obviamente en las mejores condiciones de la embarcación y demás, pero es muchísimo más sencillo, menos costoso, menos desgastante desde el punto de vista de la persona, ¿verdad? Y genera muchos mejores ingresos, ¿verdad? Claro, eso no significa que no haya comunidades pesqueras que mantengan el deseo de seguir haciendo lo que siempre han hecho, y por supuesto que tienen todo su derecho a eso, pero aquí es donde viene el problema de que la pesca en la zona costera está totalmente devastada por el arrastre comercial, ¿verdad? Y que lamentablemente pues las instancias de gobierno correspondientes a través del tiempo no han hecho mucho, más bien han tendido a favorecer a los industriales, ¿verdad? Pues si además va a haber todavía más descensos en la pesca por efectos del cambio climático, pues realmente que las comunidades costeras están contra la pared, porque además de eso, además de lo que es su subsistencia desde el punto de vista familiar y comercial de bajo perfil, de ahí también tienen la amenaza del incremento del nivel del mar, ¿verdad? Hay que ir tomando como medidas urgentes, pero desgraciadamente este es un tema que hay que sacar un poco más a flote. Más bien vemos que las municipalidades siguen otorgando concesiones en la zona marítimo terrestre, que es una zona en la que ya no se debería construir absolutamente nada, porque en los próximos 25 años eso va a estar inundado. Inundado permanentemente. Ya no que la marea subió mucho y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces creo que hay ya políticas de responsabilidad social serias que hay que ir tomando. Es claro que el desplazamiento que tengan que tener las comunidades hay que planificarlo muy bien, hay que consensuarlo con las comunidades, pero algo hay que hacer. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Ojo al clima. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al Clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Y todos esos impactos que puede traer el cambio climático, signos que se pueden estar viendo ya de lo que puede pasar en el futuro, ¿se presentarán en el Caribe como en el Pacífico, o hay diferencias así como sustanciales, tomando en cuenta que Costa Rica tiene cara a los, ¿verdad?, tanto al Pacífico como al Caribe? Sí, bueno, es una pregunta importante, y realmente que uno esperaría como que en el Caribe, digamos, no hay casos tan sensibles como el de Punta Arenas, por ejemplo. Punta Arenas es una lengüeta de tierra que fue urbanizada, pero posiblemente es el punto del país que está más expuesto, el caso más delicado, más crítico para los próximos 25 o 30 años. Y en ese sentido, pues la realidad es que es donde más debería prestarse atención. Sin embargo, hay algunos sitios del Caribe que tuvo la ventaja, aunque sea entre comillas, pero hay cosas que no son del todo negativas en el tiempo. El terremoto que levantó el nivel del mar en buena parte del Caribe, pues ahora eso se volvió como una ventaja, digamos, ¿verdad? Porque es un metro que tiene que comerse el cambio climático, y
Sí, algo es algo. Sí, como dicen, ¿verdad? se retarda ese Sí, efecto. pero tampoco tenemos claridad de exactamente qué tanto puede ser eso un retén significativo o no. Y el otro tema en el Caribe es, digamos, en el norte, ¿verdad? Que las lagunas y canales costeros naturales, bueno, que ahora se han adicionado algunos artificiales, normalmente han estado separados por barreras de arena y vegetación que han propiciado seguridad para esos canales y que actualmente por lo menos siguen jugando ese papel. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y sobre eso pues no hay muchas experiencias, esa es la otra gran desventaja, ¿verdad? No hay, para todo el planeta están haciendo experiencias nuevas, entonces tampoco hay como medidas así a la mano que uno pueda decir, ¿verdad? Lo primero que uno pensaría es retirar de la zona inmediata de impacto, que es la famosa zona marítimo terrestre, los primeros 200 metros tierra adentro de la marea alta, pues ir pensando en retirar las zonas habitacionales, ¿verdad? Gaia. En el Pacífico, un caso particular también podría ser el del tómbolo de Uvita, la famosa cola de la ballena, ¿verdad? Que en los mapas aparece como punta Uvita, pero en realidad no es, geográficamente no es una punta, porque en la marea alta eso queda totalmente cubierto. Pero es un atractivo turístico adicional a las ballenas. Se ha convertido como un mito, ¿verdad? Porque es una formación rocosa que queda conectada con tierra firme por arena, pero solo durante la marea baja. Es como decir que es una cola intermitente, ¿verdad? Pero ahí llegan las ballenas, entonces es como el símbolo, ¿verdad? El símbolo geográfico de un sitio. Y es bien interesante porque al principio era casi que ignorado por la gente y ahora la visitación hasta la pura cola es altísimo. Es realmente muy alta, ¿verdad? Entonces, sí, es todo un símbolo de la zona, muy curioso. Sí, y eso podría desaparecer en forma permanente. Es como lo preocupante tal vez porque si muchas personas ya están dejando, digamos, la actividad de la pesca porque está mal y se está dedicando a la actividad turística y ahora el panorama turístico va a cambiar, ¿qué va a pasar, verdad? Porque ya no... No se puede asegurar que están las especies tampoco cuando tienen que estar. Nosotros hemos comenzado como Promar, digamos, dentro de lo que es la adaptación, que muchas veces se piensan como cosas súper sofisticadas. En algún caso, pues, habrá que hacer cosas fuera de lo normal, pero también hay medidas que se pueden ir implementando desde un punto de vista preventivo y nosotros hemos comenzado en varias comunidades del sur ya como a reforzar mucho las capacitaciones en especies, digamos, tal vez no tan famosas o no tan tradicionales, para que la gente se informe más, sobre todo los guías, capitanes, y después puedan destinar actividades turísticas con especies que de momento tal vez no son tan conocidas o tan populares. Ahí en ballena la gente sabe mucho, los guías y los capitanes saben mucho de ballenas y delfines, pero no saben nada de otras especies, ¿verdad? Y eso puede ser una medida importante porque se pueden ir rescatando y resaltando otras especies que hace 10, 15 años el costarricense ni siquiera se tomaba muy en serio eso de ir a ver las ballenas. Sí. Porque mucha gente incluso decía, no, a sus cuentas, aquí nunca ha habido ballenas, ¿verdad? Pues igual con otras especies. Eso fue cambiando con publicidad, con un poco de información científica también. Y eso fue cambiando y ahora los ticos se apuntan montones a ir a ver ballenas. Eso puede pasar con otras especies. El caso es que la gente no puede quedarse únicamente con las ballenas porque ya vemos que eso puede cambiar en cualquier momento. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Yo creo que es importante que todos tengamos claro que tanto para los impactos terrestres como los marinos hay una gran cantidad de acciones que tienen un impacto positivo en cualquiera de los dos ámbitos, terrestre o marino, y también, tal vez sería lo más importante decir, que una de las cosas que ya es consenso es que cualquiera de nuestros problemas ambientales que mejoremos y resolvamos va a incidir directamente en reducir el nivel de los impactos del cambio climático. Si resolvemos problemas de contaminación, nos resolvemos buena parte del impacto que tenga el cambio climático. Si manejamos mejor los recursos marinos y terrestres, también vamos a reducir impactos en lo relativo al cambio climático. Pero hay una acción fundamental y es la separación y reciclaje de la basura. Bueno, reciclaje, reutilización, reducción de los desechos sólidos.
Y ese tema yo creo que sí es importante darle énfasis. Hay veces que la gente incluso te comenta, pero es que lo que yo separe, lo que yo recoja, ¿de qué va a servir eso? Bueno, hay veces que los números son importantes, ¿verdad? Y sería muy, muy necesario recordarle a todos los costarricenses que por cada casa de 4 personas que separen la basura, la reutilicen, la reciclen, la composten, se evita que 1 tonelada de dióxido de carbono llegue a la atmósfera cada año. Una casa de 4 personas. Pensemos solo Costa Rica, país pequeño, poco poblado. ¿Cuánto significaría eso? Sería dividir 4 millones, redondeemos, entre 4. Claro. Sería 1 millón de toneladas de CO2 que no llega a la atmósfera si todos nuestros hogares hicieran lo que tienen que hacer. Exactamente. Y si lo multiplicamos por todo el planeta, sí, prácticamente que resolvemos buena parte de lo que sería disminuir los impactos del cambio climático. Como posiblemente lo han explicado en otros programas, el tema del cambio climático es algo natural que ha ocurrido muchas veces cuando nosotros ni siquiera existíamos sobre el planeta, pero el enorme acumulado de contaminantes en la atmósfera lo que hace es incrementarlo, aumentar su velocidad de una forma realmente pasmosa y preocupante, por supuesto, y eso es lo que está ocurriendo, porque se manipula mucho para sobre todo los intereses industriales, ¿verdad?, de que el cambio climático siempre ha existido y todo este cuento, ¿verdad?, pero lo que es claro es que el proceso actual de cambio climático va mucho más rápido de lo que ha habido. Más acelerado, exacto, no se ha vivido. Exacto. Gaia. Uno a veces, ve las municipalidades, ¿verdad?, que o no mueven un dedo y cuando lo mueven es para promover algún negocio como la incineración, que la incineración no le hace ningún favor a la disminución de los impactos del cambio climático. Todo lo contrario. Pero hay municipalidades que, ¿verdad?, lo están vendiendo como la pomada canaria y realmente que eso no sería definitivamente la mejor dirección. Eventualmente hay países y también tenemos comunidades, como en el caso de Jiménez de Cartago, que han mostrado que es posible reducir prácticamente a cero los desechos sólidos de un cantón sin quemar un solo papel. No quiere decir esto necesariamente que eso pueda ocurrir absolutamente en el 100% de los cantones o de las comunidades, pero antes de pensar en soluciones, digamos, de combustión de desechos sólidos, sería necesario y sería lo más responsable ver las opciones más viables y que son las que nos pueden favorecer más en tiempos de cambio climático. La otra cosa muy importante es reducir lo más posible. O sea, la gente puede ver lo más objetiva y responsablemente también cómo hacerlo, pero reducir el uso del automóvil, ¿verdad? Eso es otra cosa que podemos hacer todos y que impacta directamente en reducir esos efectos. Y bueno, hay países que han mostrado que no pasa nada si eso se incrementa, ¿verdad? Holanda, Bélgica, Suecia, ¿verdad? Y mucha gente ya ahora usa a diario la bicicleta para ir a su trabajo y no le bajan el salario ni pasa nada catastrófico. Más bien mejora su salud. Exacto. Sí, claro. Exacto, exactamente. Y desde ese punto de vista, pues aquí yo creo que falta muchísimo trecho por recorrer en ese campo. La gente tiene sus bicicletas y es lo que menos usa, ¿verdad? Muchas veces. Pero bueno, hay una serie de actividades deportivas que han ido promoviendo eso y otras iniciativas, pero las cleteadas hay que incrementarlas, definitivamente. Claro. Esto, la luz blanca, también eso hay que incrementarlo. Un bombillo, solo un bombillo, evita que 75 a 100 kilos de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera anualmente, ¿verdad? Eso también es una cosa necesaria. Y el ahorro de energía y del agua, hay que hacerlo también un hábito. Tenemos, porque todos tenemos malos hábitos en el uso del agua y de la electricidad. Y bueno, pues ahí uno ve que los gobiernos han iniciado campañas ya hace algún tiempo, pero hay que llevarlo como al cotidiano vivir de alguna forma, ¿verdad? Porque sigue siendo un pendiente también. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Gases. Humo. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo
de nuestros hijos e hijas. Gaia. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. La ballena jorobada se reproduce en aguas de todos los océanos del mundo. En Costa Rica lo hace en las aguas de la costa del Océano Pacífico. Acá llega a reproducirse y a tener sus crías. Las ballenas jorobadas que llegan a nuestras costas se alimentan en aguas templadas. En nuestro caso, tenemos dos poblaciones. Del hemisferio norte, que llega a mediados de enero y hasta marzo, y del hemisferio sur, en los meses de julio a octubre. Que tenemos un comité que se llama Asociación Turoperadores. Lo que hacemos es tratar de hacer el menos impacto ambiental contra las ballenas, respetando las distancias, siempre estar a los costados de la ballena, nunca adelante y nunca atrás para que la ballena no se sienta acosada, y respetar de 150 metros hasta 200 metros de distancia junto con la ballena. Ronald Monge Arias, turoperador. Nosotros tratamos de evitar que nosotros acercarnos a la ballena, ya que es algo que nos favorece a nosotros, entonces hay que mantenerlas como la gallinita de los huevos de oro, ya que son mamíferos que están muy tranquilos, entonces hay que hacer el menos impacto ambiental para que tenerlas todos los años y por mucho tiempo más. El saber responder ante el comportamiento de las ballenas es muy importante en la observación de estas. De eso depende que el tour sea un éxito, no solo para quienes les visitamos, sino también para ellas. Tenemos motores 4 tiempos, son motores de poco sonido y de poca contaminación, ya que son motores que consumen combustible puro, entonces la parte del sonido en el agua, la parte sónica del agua, es menos impacto. Algunas veces podemos observarlas descansando o durmiendo. No se mueven y se ve la parte dorsal respirando, sin ninguna actividad. Esto se puede dar durante cualquier hora del día. Los coletazos son una forma de comunicación. Así la ballena indica dónde está. El soplido no es agua que lanza la ballena, sino la condensación del aire que expulsa en su exhalación por los orificios nasales. Se puede identificar la especie de algunas ballenas por la forma y altura de su soplido. En la ballena jorobada llega a alcanzar hasta 3 metros de altura. La madre anda entre unos 15 a 17 metros y anda pesando unas 40 toneladas. A cambio el bebé anda entre unos 6 a 4 metros y anda pesando unas 11 toneladas. De todas las familias balleneras que hay en todo el mundo, esa es la ballena que tiene la pectoral más grande. La pectoral de la madre anda midiendo unos 7 metros a 8 metros y la bebé anda unos 3 y 4 metros. Las ballenas son parte fundamental en el ecosistema marino. Cuidarlas es nuestra responsabilidad. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.